Hola, el tema del que vamos a hablar hoy es la sobredotación intelectual y es para la materia de enfoques psicológicos para estudiantes excepcionales. Entonces, vamos a estar hablando sobre o acerca de la sobredotación intelectual, pero además quiero hablar sobre lo que es la enseñanza excepcional y por último vamos a hablar un poquito sobre la manera en que se puede manejar esto en terapia psicológica. Entonces vamos a iniciar. Voy a quitar un ratito la cámara porque no quiero tapar las diapositivas. Entonces iniciamos con lo que es el concepto. A grandes rasgos se habla de un nivel intelectual superior a la media de la población, con un coeficiente intelectual de 130 o superior. Según la especialista Carmen Sanz Chacón, que es superdotada, psicóloga, especialista en superdotación y altas capacidades, además presidente y directora de la Fundación El Mundo del Superdotado, la mayoría de los superdotados, según ella, están sin identificar en nuestros centros escolares, lo cual de hecho no es ninguna sorpresa. Y vamos a ver más adelante que también está muy ligado con los mitos que hay acerca de la superdotación. Pero antes de comenzar entonces, a mí se me hace muy importante hablar de lo que es la enseñanza excepcional. La enseñanza excepcional es el proceso de enseñanza-aprendizaje que está diseñado para aplicarlo en personas excepcionales por esta conversación. Porque resulta que nosotros estamos acostumbrados a ver como enseñanza especial o acá en Costa Rica lo que es adecuación curricular, no sé si en otros países le llamarán igual. Generalmente lo asociamos con una discapacidad cognitiva. Sin embargo, la experiencia de las nuevas formas de enseñar nos han mostrado que tanto la persona que tiene un nivel cognitivo bajo como la que tiene un nivel cognitivo alto va a requerir una enseñanza especial, va a requerir adecuación curricular. Entonces, bien, dice que estas personas con altas capacidades o bien con capacidades especiales, es decir, todo estudiante, ya sea discapacitado, que por discapacidad o capacidades sobresalientes, va a requerir estrategias diseñadas para su correcta inclusión en el proceso. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué me puedo yo encontrar en esta población? Bueno, primero lo que es discapacidad física o cognitiva. Aquí yo puse un par de ejemplos representativos, sin embargo, es una amplia gama. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, a la persona que tiene síndrome de Down o que tiene discapacidad visual. Evidentemente el tipo de adecuación curricular es muy distinta en cuanto a discapacidades físicas como la visual. Se aplica una adecuación de acceso. En cambio, en lo que es la discapacidad, ya si estamos hablando de adecuaciones significativas o puede ser un signo, depende de la gravedad. Cuando se habla de habilidades, entonces hablamos de superdotación intelectual. Además, yo decidí agregar un tercer, digamos, que habla de una persona que tiene una capacidad cognitiva
ya sea normal o por encima de la media, pero que presenta dificultades en otras áreas. ¿Qué pasa con esta población? Por lo general es incomprendida. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos de lo que es el TEA, trastorno del espectro autista, al cual pertenece el síndrome de Asperger, y por ejemplo el TDAH, que estamos hablando de un déficit atencional con hiperactividad. ¿Qué sucede con esta población? La manera en que ellos demuestran, digamos, a nivel conductual, las capacidades que tienen, tal vez no se corresponde con sus capacidades intelectuales. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo como docente quizá puedo notar que hay un alumno que pareciera que no está entendiendo la clase, que pareciera que no se puede concentrar, no pone atención, no se está quieto, o por ejemplo, puede ser que yo lo ponga a hacer una actividad y él me escriba mal, me escriba la carrera por salir del paso. Y puede ser que si yo no tengo la capacidad de ver más allá, yo pienso que este estudiante tiene un rendimiento bajo porque tiene alguna discapacidad intelectual, cuando en realidad lo que tiene es conductual. Evidentemente esta conducta va a responder a otros procesos que se dan a nivel cerebral, a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros estamos, digamos, calificando es la conducta, porque al fin y al cabo es lo que vemos. Entonces puede ser que haya acciones con respecto a la acción, que por cierto, dicho sea de paso, no me interesa en este momento, la que está de cierta manera siendo invisibilizada, o por lo menos no se le está dando no se le está dando la importancia o no se le está dimensionando de la manera correcta. Sobredotación intelectual. Pero vamos a utilizar el modelo de los 3 anillos de Joseph Rensel. A ver, yo leí muchísimas teorías al respecto y definiciones, y me gustó mucho esta, me parece que es muy acertada y además es la más utilizada. Lo primero que es importante dar a entender es que este modelo de los 3 anillos de Joseph Rensel no es un modelo de identificación o de diagnóstico, a pesar de que sirve también, o sea, nos va a arrojar indicativos, sino que, bueno, es un modelo de intervención educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a trabajar más que nada en los objetivos, se va a trabajar en acciones, no tanto en identificar. Sin embargo, lo ideal es primero tener un diagnóstico, claramente, como en todo. El modelo de los 3 anillos de Joseph pretende aprender las principales características que definen el potencial que tiene el ser humano para llevar a cabo producciones creativas. Vamos a ver por qué es tan importante la creatividad en esto más adelantito. Pero vamos a iniciar con el primer rasgo que tenemos acá. Según este modelo, una persona con sobredotación intelectual va a cumplir estos 3 rasgos: la capacidad intelectual, el compromiso o implicación de la tarea y la creatividad. Entonces, en cuanto a la capacidad intelectual, que es la que vamos a hablar ahorita, se divide tanto aptitudes generales, que vamos a hablar de razonamiento verbal, espacial, gestión de la memoria, como también áreas específicas de desempeño humano, como por ejemplo la composición musical, la química, el diseño, etc. Este rasgo o anillo es el más estable
en el tiempo de los 3. Eso significa que el rendimiento de un estudiante dentro de los parámetros de este rasgo es relativamente invariable, siendo este el anillo más asociado a los rasgos cognitivos más tradicionalmente evaluados. Es decir, esta persona va a ser una persona con capacidad intelectual destacada a lo largo de su vida, no solamente en un momento de su vida. Vamos a la segunda, el segundo de los anillos o rasgos, que es la implicación de la tarea. Este es muy interesante, ya que, son rasgos no intelectuales. Hace un momento hablé de los mitos, por ejemplo, cuando a una persona se le habla de sobredotación intelectual, por lo general se va a imaginar a un supergenio, ¿verdad? Y lo que menos se imagina quizá es que una de esas características tan importantes sea que esa persona es perseverante, que esa persona se compromete con la tarea que está realizando. Entonces se dice que es un conjunto de rasgos no intelectuales que se dan muy a menudo en estos individuos que son creativamente productivos. Se trata de rasgos tales como la perseverancia, la determinación, la fuerza. Por eso no es extraño ver que son personas que en algún momento se llegan a destacar. Se podría también entender como una forma más refinada o selectiva de la motivación para una determinada tarea o problema. Y por lo general es gente que sabe encontrar esa motivación en sí mismo, ya que desarrollan muy bien lo que es la metacognición. La relevancia de este conjunto de rasgos a la hora de definir el concepto de superdotación deriva de hallazgos de múltiples estudios de investigación, además de análisis biográficos de individuos altamente creativos y productivos. En otras palabras, una de las razones que condujeron al éxito a personas que han hecho importantes contribuciones a sus respectivos campos ha sido muy probablemente su capacidad para sumergirse plenamente en un problema por un largo periodo de tiempo y perseverar ante adversidades que disuadirán a otras personas. Bueno, ahora vamos a hablar de la creatividad. La creatividad entonces será un conjunto de características que incluyen la curiosidad, la originalidad, la ingeniosidad y la voluntad de cuestionar las tradiciones o convenciones sociales. Acá es importante recalcar que al igual que en el tema del compromiso, no son precisamente características asociadas a lo que normalmente se conoce como habilidades cognitivas, ¿verdad? Sino que van un poquito más allá. Esta parte que habla de cuestionar las tradiciones o convenciones sociales es bastante importante, ya que suele confundirse con mala conducta. El niño superdotado o con sobredotación o de altas capacidades es un niño muy crítico, con una capacidad de análisis, de crítica, de abstracción que los demás niños no tienen. E incluso yo diría que a veces sobrepasa las capacidades en esa misma línea de los adultos. Entonces, a veces, y sobre todo por los modelos tradicionales a los que estamos acostumbrados, donde el adulto es una especie de ser superior a nivel intelectual, a nivel moral, etc., suele confundirse con impertinencia, con mala conducta, dependiendo del estilo, ya sea del profesor o del estilo de crianza de los padres. Puede ser que se vean contrariados con estas actitudes, pero en muchas ocasiones simplemente es esa capacidad que tienen
de demostrar esta creatividad, estos procesos cognitivos que son distintos a los usuales. Y pues claro, también estamos hablando, y eso ya lo sabemos, que los niños tienen una gestión emocional mucho más inmadura que los adultos. Entonces, claramente, la actitud del niño siempre va a ser muy desde el sistema límbico, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de niños tienen un razonamiento mucho más profundo. A lo largo de la historia, entonces, se dice que ha habido multitud de científicos sobresalientes. Sin embargo, aquellos que incluso al día de hoy seguimos admirando y cuyos nombres se han convertido en claros referentes en sus respectivos campos, son aquellos científicos que emplearon su capacidad creativa para visionar, analizar y también resolver cuestiones científicas de forma original. Entonces, bueno, voy a devolverme un poquito en una idea, es en cuanto a lo del compromiso. Hablando de científicos, me recuerdo de el ejemplo del, creo que fue la bombilla incandescente de Thomas Alva Edison, de Thomas Alva Edison, que según dicen, no me consta, según dicen, él intentó muchísimas veces antes de llegar a ese descubrimiento. Ahora vamos a ver la concepción de la superdotación según Renshaw. Se lo puse acá. Primero que todo es preciso, creo que se me paró el video un momentito. Primero que todo es preciso aclarar que Joseph Renshaw diferencia taxativamente entre potencialidad y rendimiento. A ver, para ponerlo en palabras más coloquiales, esto se va a traducir en el aula a que puede ser que un niño de altas capacidades no tenga buenas notas. ¿Okay? Una cosa es las capacidades que él tiene para desarrollarse y otra cosa muy distinta es el resultado. ¿Okay? Sobre todo si lo ponemos en el contexto de una educación tradicional que realmente no está aún preparada para este tipo de población. A pesar de la gran cantidad de años en que se han empezado a detectar estas situaciones y de todas maneras no hay soluciones o son soluciones muy escuetas. Es por esta razón entonces que el autor emplea un término de alumnos de alto potencial, terminología que en cierta forma podría asimilar al de alumno con alta capacidad. En segundo lugar, y completando esta idea anterior, tenemos que Renshaw emplea esta palabra como un adjetivo, no como un sustantivo. O sea, no va a hablar de superdotado, la persona superdotada, sino lo emplea como un adjetivo. La persona que puede tener esta característica. ¿Sí me voy a entender? Renshaw entonces no hablará de superdotados, sino que habla de la presencia o la ausencia de comportamientos o conductas superdotadas en los alumnos. Estas dos aclaraciones son fundamentales, ya que para Joseph Renshaw lo verdaderamente importante es ayudar a los alumnos a desarrollar estos comportamientos. Dicho de otro modo, uno de los objetivos últimos y más importantes de los educadores, y esto no solamente en este ámbito, sino en todos, debería ser el de ayudar a los alumnos a convertir su potencial, su alto potencial, en un rendimiento superior. Acá, vamos a ver. Se me hace muy importante retomar, o por lo menos adelantar algo que más adelante voy a retomar.
esto de desarrollar la potencialidad, a mí me parece que es muy importante, ya que cuando nosotros hablamos de alguna condición especial, lo más importante acá es, primero conocer la situación, a pesar de que mucha gente le tiene miedo al diagnóstico. Pero, y dicho sea de paso, es interesante que la gente le tiene tanto miedo a los diagnósticos que incluso vi en los testimonios muchos papás que tienen miedo al diagnóstico de superdotación también, cuando más bien es algo muy positivo. Entonces, quiero acá hacer énfasis en que lo importante de conocer la condición es que me da herramientas a mí para poder desarrollar el potencial. Ya sea, y estamos hablando, acuérdense, de estudiantes excepcionales, ya sea en casos de altas capacidades o en casos en donde más bien hay un déficit a nivel cognitivo, a nivel físico. Siempre cada persona va a tener habilidades para desarrollar y potenciar, habilidades que tal vez están un poquito por debajo, pero que pueden reforzar. Y pues también están habilidades que definitivamente no pueden lograr. Pero lo importante de esto es verlo como una oportunidad de mejora dentro de lo posible. Y pues lógicamente aceptar aquellas cosas que no son posibles. Vamos a ver ahora un video sobre altas capacidades y talentos. Esta señora que está acá, que está muy guapa, se llama Maite Garnica y es pedagoga especialista en altas capacidades, directora del centro CES en Madrid. A mí esta entrevista me gustó muchísimo. La voy a poner por acá, pero primero les voy a mostrar cuáles son el tipo de preguntas que le hacen a ella para que nos demos una idea. Entonces, por ejemplo, a ella le preguntan, pues por supuesto que son altas capacidades. Le preguntan si una persona con altas capacidades tiene un comportamiento diferente a las demás personas. Le preguntan cómo se detecta un niño, muy importante, un niño con altas capacidades. Cómo funciona el cerebro de un niño con altas capacidades. Hasta me cambia el tono porque me encanta. La verdad que en este momento se sabe poco, pero gracias a Dios ya hay bastantes estudios que pueden ir dando luz a estas cuestionantes. También le preguntan quién suele detectar a este niño con altas capacidades, qué puede ver un docente en este niño para sospechar que las tenga y cómo se debe trabajar con un niño de altas capacidades, lo cual me parece que es como lo más importante. Ahí hay que poner bastante atención a lo que ella habla sobre lo vertical y lo horizontal en el currículo. Bueno, una persona con altas capacidades es esa persona que tiene un CI por encima de la media. El CI es el cociente intelectual. Por otro lado, tiene también un alto nivel de creatividad y por otro lado tiene también un alto nivel de perseverancia en la tarea, pero perseverancia en aquellas tareas que les interesan, que no siempre en el caso de los niños, lo escolar o el colegio está dentro de sus intereses. El hecho de estar cuantitativamente por encima de 130 hace que además presenten una serie de características cualitativas que están asociadas y que les hace ser, pensar y sentir de una forma diferente al resto de los niños o de personas que están en la media de intelectual.
comportamiento como tal es difícil que sea diferente al resto. Lo que tiene diferente son los razonamientos. Tiene razonamientos mucho más profundos, tiene razonamientos que son propios, en el caso de los niños, de niños con edades muy superiores a las que ellos en realidad cumplen, ¿no? Que se llama edad cronológica. Tienen una sensibilidad, entonces sienten también diferente. Esa hipersensibilidad o vulnerabilidad es una de las características más importantes que presentan los superdotados, ¿no? Tienen además otras características cualitativas asociadas, como una baja tolerancia a la frustración, tienen gran sentido del humor y un humor muy inteligente que no siempre el resto entienden. Tienen además un vocabulario muy amplio cuando son niños para su edad, y cuando son adultos pues un vocabulario muy elaborado, ¿no? Utilizan además el término adecuado para lo que quieren expresar, y además de todo esto se plantean cuestiones trascendentales a edades más tempranas y se plantean razonamientos mucho más profundos que el resto de personas. En cuanto a la detección de los alumnos superdotados, hay un gran problema en España. Actualmente se detecta solo alrededor de un 3% de los alumnos superdotados que hay en edad escolar. Esto es porque tenemos una serie de ideas que están arraigadas en la sociedad desde hace muchos años y que no se ajustan exactamente a la realidad. Entonces, en principio, para detectar habría que olvidarse de todo lo que entendemos por un niño superdotado tradicionalmente, ¿no? E investigar un poquito más allá en qué características cualitativas son exactamente las que los definen. Ya desde infantil, desde que ellos empiezan a hablar, podemos observar que tienen un vocabulario pues muy amplio, mucho mayor que el resto de los niños, y tienen además una expresión verbal muy correcta para la edad que tienen. Además, esa vulnerabilidad o hipersensibilidad hace que se afecten enseguida con las críticas que reciben de los demás, hacen que a veces manifiesten miedos, que pueden ser fobias, que son miedos más arraigados, miedos a cosas que son reales, no miedos imaginarios al monstruo del armario o de debajo de la cama, ¿no? Sino miedos a los ladrones, a la enfermedad, a la muerte, que se planteen cosas que no serían adecuadas a la edad que tienen, como Dios, la muerte, la religión, problemas existenciales. Eso también es otro de los indicadores que nos pueden llevar a detectar que el alumno es superdotado. Y luego que tengan una capacidad de aprendizaje, una comprensión muy rápida y utilizando un pensamiento abstracto que no siempre se traduce en un rendimiento escolar excelente o de todo sobresalientes como a veces se cree o se piensa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el trabajo en el consultorio. Vamos a trabajar con el alumno y vamos a trabajar también con los padres y antes dándoles indicaciones. Más que nada es eso, pues al docente lo que se le da es el diagnóstico y la indicación. Bueno, en el caso de que seamos pedagogos, ¿verdad? Psicopedagogos, se le dan las indicaciones de cómo puede trabajar con ese alumno, igual al padre. Sin embargo, creo que aquí es muy importante, y yendo de la mano con lo que dije ahora sobre el diagnóstico, que con el padre se tiene que trabajar desde esa, ¿verdad? El padre tiene que entender que el diagnóstico no es una etiqueta mala, que es una sentencia, ¿verdad? Sino que es el inicio de un proceso bonito, un proceso que va a llevar a su hijo a potenciar sus capacidades, a recibir la ayuda necesaria si es que la necesita, valga la redundancia, y también a saber que no está solo y que no está mal y que pues todas las personas tenemos características y condiciones distintas. Al niño yo pienso que desde cualquier área en la que se trabaje con un niño, siempre se tiene que trabajar con su aceptación, con conocerse a sí mismo y además con su autoestima. Pues en mi caso, en mi experiencia profesional desde hace muchos años, como docente, lograr que el alumno tenga esta seguridad de sí mismo y esta autoestima es mucho más importante que darle cualquier contenido. El contenido se puede encontrar en internet, pero estas cuestiones no se encuentran ahí, ¿verdad? Una vez que uno trabaja con un alumno en estas áreas, todo va sobre ruedas. Y en el caso de los padres, también aceptación, validar sus emociones,
Validar que, vamos a ver, se trabaja mucho el sentimiento de culpa, los padres trabajan mucha culpa en muchas áreas. ¿Por qué? Porque es apenas normal que se sienten responsables por la vida de su hijo. Y en muchas ocasiones ellos piensan que pues suceden estas cosas porque ellos hicieron algo malo, desde que empiezan a pensar en la genética, en que si durante el embarazo pasó algo, en que si mediante la crianza. Entonces, bueno, número 1 es eso, la aceptación, la autoestima y luego ver esto como el inicio de un proceso, como algo positivo que me va a dar a mí las herramientas para poder mejorar y llegar lo más lejos que se pueda. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias.